Ahora les presentamos la cápsula referida a la actividad del camino del pasado. Cada uno de los participantes va a tener una cinta que va a significar el camino del pasado. Se le reparte a cada uno de los participantes 9 papeles en 3 colores diferentes. Estos 3 colores diferentes están diferenciados en los ámbitos, tanto personal, laboral como relacional. Los participantes se colocan en un extremo de la cinta. Ese extremo va a ser la actualidad. Entonces, se les invita a reflexionar en esta situación, en la actualidad, cómo se encuentran en cuanto a su situación personal, en su situación laboral y en su situación relacional. Se les invita también a dibujar en cada uno de los papeles o escribir una palabra, etc. ¿Sí? Y de esa manera poder visualizar cuáles son las circunstancias en esos ámbitos. Los dibujos no me salen bien. Posteriormente se les invita a dar un paso adelante y pensar cómo estaban en esas mismas circunstancias hace un año atrás, ¿sí? En esos mismos niveles. Y posteriormente se les invita a dar otro paso más y repetir la misma situación de 3 años atrás. También espacialmente tiene mucho que ver. Yo estoy recorriendo una línea y muchas veces no le damos importancia a lo espacial y a lo temporal, y nuestra mente se mueve a partir de eso. Después se les invita a recorrer o rehacer el camino, a dialogar con esos dibujos, con esas situaciones que han estado plasmando en los papeles, y a partir de ahí hacer diferentes reflexiones, ¿sí? Y una vez concluidos, y depende de los tiempos de cada uno de los participantes, se les invita a ir al extremo de la actualidad, girar y mirar el futuro, y desde allí, con toda esa experiencia aprendida durante el ejercicio, dar un consejo al futuro. ¿Qué digo a partir de todas esas vivencias o revivencias, o cómo he revivido eso? ¿Cómo doy consejos al futuro? Puedes confiar en aquello que sientes aquí. Y para mí eso tiene un significado, lo pienso. Me estoy dando un consejo a la Meritxell que existirá dentro de un año. Nos parecía como conclusión muy importante este ejercicio, ya que pensamos que muchas veces los seres humanos en general somos víctimas del presente, no nos damos cuenta todo lo que hemos aprendido, todo ese bagaje de aprendizajes que podemos haber tenido a lo largo del tiempo. Y por eso nos parecía importante este ejercicio.